Hola, ¿cómo están? Soy May Vizquerra, astróloga y psicopedagoga. Saludo desde Argentina. Hoy quiero contarles cómo interpretar una carta natal. Voy a dejarles algunos tips muy básicos para que puedan ayudarse en el proceso de comprensión de la información que van a recibir al tener su propia carta natal. Esto es muy importante porque a veces sucede que están leyendo sus cartas natales en algunas páginas en internet y lo que encuentran es una descripción muy objetiva. La información está sin contextualizar y no solo eso sino que también se trata de poder interrelacionar los conceptos. Es el arte de la asociación. Para poder interpretar en profundidad una carta natal, tenemos que comprender algunas cuestiones que voy a estar mencionando en este video y que es importante considerar. En primer lugar, lo que quiero comentarles es que hay que abrazar la propia carta natal. A veces sucede que nos encontramos con información que nos genera rechazo o por el contrario que idolatramos y no se trata ni de una cosa ni de la otra, ni de demonizar los signos ni de idealizarlos. Tenemos que comprender que en este proceso evolutivo necesitamos desprendernos del ego y entender que no hay signos mejores ni peores, que cada signo tiene una interpretación o una expresión que es más consciente y una menos consciente, y esa es justamente la finalidad de esta herramienta, el poder acompañarnos en ese despertar de conciencia, el poder brindarnos información y más herramientas prácticas para poder expresar las energías de manera más consciente para poder evolucionar. No estamos condenados, tampoco nadie va a salvarnos a través de esta información. Se trata de volver a conectar con nuestro poder personal. Es una herramienta de autoconocimiento, un mapa evolutivo que nos ayuda a conocernos en profundidad, a comprender cuáles son nuestros patrones de comportamiento, nuestros apegos, nuestras necesidades, nuestros gustos, a poder ponerlos en palabras, a traerlos a la conciencia, porque a veces esa información está, pero no terminamos de decodificarla y cuando alguien externo nos ayuda a poder interpretarla, decimos, ah, sí, esto me pasa, esto quiero trabajarlo. Entonces es una herramienta muy significativa en este sentido, pero no si vamos a utilizarla para condenarnos o para condenar a alguien más. Esto es muy importante porque a lo largo de la historia, la astrología ha tenido más bien una función de ser determinista o de ser predictiva y no es desde ese lugar en el que lo trabajo yo, desde la astrología psicológica evolutiva, sino que se trata de poder ver todo nuestro potencial y de también comprender el sentido que tiene cada una de las posiciones de los planetas en nuestra carta natal. Por eso digo abrazarla, porque se trata de entender que estamos acá para algo más, que venimos de un linaje con cierta información, que no somos un lienzo blanco. Entonces, la idea es poder acompañarles para que salgan un poco quizás de una lectura que puede ser muy simple y encasillada cuando hacen lecturas de informes en algunas páginas en internet o que tengan también precaución en cuanto a cómo permiten que se les transmita la información. Si alguien les está diciendo a través de la herramienta de la carta natal, vos sos así, tu vida va a ser así, no funciona de esa manera. Incluso han habido personas que me han dicho, ay, yo leí en internet que voy a tener un accidente. Por favor, salgamos de ese lugar porque nos condiciona y obviamente nuestra mente va creando la realidad. Por eso se trata de identificar cómo hemos expresado las energías a lo largo de nuestra vida, hacer un trabajo de conciencia muy profundo. Es tratar de acompañar a los consultantes o las consultantes desde nuestro lugar como terapeutas, como facilitadores, pero para ayudarles a conectar con su poder personal, no para quitárselos. Así que
Mi objetivo con este video es que puedan justamente comprender de qué se trata. Voy a compartirles un gráfico porque siempre viene muy bien, como es una herramienta muy técnica, poder llevarlo a la práctica, a esta información. Entonces, tenemos acá una carta natal, voy a tratar de acercarla un poco, espero que se vea bien. Lo que vemos en este gráfico es una foto que se toma del cielo en el momento exacto de nuestro nacimiento. Esta foto nos muestra la disposición planetaria que refleja la energía disponible para toda nuestra vida. Lo primero que necesitamos tener en cuenta es que no está toda la carta activa todo el tiempo, porque cada uno de los planetas tiene diferentes ciclos, que es lo que tardan en dar la vuelta completa alrededor del Sol. Los que están más cerca suelen tener movimientos más rápidos, los que están más lejos tienen movimientos más lentos o ciclos más lentos, pero también tenemos los tránsitos, que sería superponer el movimiento que están haciendo los planetas en este momento, que nunca se quedan quietos, sobre lo que es la foto de nuestra carta natal, que es la misma para toda la vida, a no ser que nos vayamos a vivir a otro país, que nos traslademos a otro lugar y ahí se hace una técnica de relocalización, pero eso, bueno, es otra cuestión. Lo que necesitamos entender ahora es, generalmente lo que nosotros conocemos de este gráfico es nuestro signo solar, nuestro signo. Cuando nos preguntan de qué signo sos, nos están preguntando por dónde pasaba el sol el mes en el que vos naciste. El sol está un mes en cada signo. Entonces, lo primero que conocemos es nuestro signo solar y a veces pensamos que la astrología es eso. Incluso cuando leemos un horóscopo, lo leemos desde nuestro signo y a veces es mucho más relevante el del ascendente. Así que tengan esto en cuenta. Yo subo, de hecho, horóscopos semanales. Si no me siguen en mi canal de Instagram, pueden hacerlo. Subo horóscopos todas las semanas y la idea es que lo lean principalmente desde el ascendente, a partir del cual se genera la disposición de las casas, ¿no? Y que nos va a dar con mucha más precisión la información de dónde está ocurriendo los movimientos de esa semana. Entonces, tengamos esto en cuenta. Nosotros tenemos en este mapa evolutivo ciertos puntos de inicio y ciertos puntos evolutivos. Es decir, este mapa nos está mostrando un camino a recorrer a lo largo de la vida. Pero la forma en la que recorremos ese camino depende de nosotros mismos. Entonces podemos decir que hay hechos que están pautados, ¿no? De antemano, que el alma probablemente firmó un contrato y hay cosas que quizás tenemos que vivir, hay un cierto destino, pero ese destino en algunas cuestiones puede ser modificable si hay trabajo de conciencia. Y cuando hablamos del Sol, estamos hablando de uno de los puntos evolutivos, energía que vamos a desarrollar, que vamos a ir habitando cada vez con más fuerza a medida que vamos siendo adultos. Entonces, en la primer infancia, en el momento de ascenso de nuestra vida, somos más la luna que el sol. Es el primer planeta, el primer luminario que se activa del resto de los planetas cuando tenemos aproximadamente 6 meses de vida y comenzamos a vivir el vacío de separación con la figura materna o con quien haya ocupado ese rol de nutrir, de proteger, de contener, de sacarnos de ese lugar de vacío, y funcionamos desde la luna, a veces incluso siendo adultos. Se va configurando un patrón de comportamiento que obviamente es muy infantil porque se desarrolla muy temprano cuando no tenemos conciencia, es automático, es instintivo. Entonces, a lo largo de nuestro proceso evolutivo, a lo largo de nuestra vida, el trabajo será poder madurar esas instrucciones lunares. Por supuesto que no son iguales para todos, hay instrucciones que son realmente complejas, difíciles, que nos hacen vivir una vida bastante turbulenta a nivel emocional. Hay 5 lunas que se consideran complejas hoy en día, yo agregaría otras, pero no se trata de simplemente de clasificarlas, sino también de entender en este punto cada carta de manera individualizada, porque cada carta tiene aspectos y de verdad que es única, así como somos únicos cada uno de nosotros. Entonces, a veces no sirve generalizar y esa es la idea de este video, que puedan
tratar de personalizar un poco su carta, de contextualizarla, ¿no? Ahora, ya que les nombré estas lunas, las lunas con instrucciones lunares, con instrucciones complejas o dolorosas, son principalmente, bueno, la luna en Capricornio, luna en Acuario, luna en Escorpio, luna en Aries y en Virgo. Cada luna, de cualquier manera, va a depender de los aspectos que tenga, de la casa en la que esté, de dónde está el regente de la luna, y de todas maneras, cada luna necesita un trabajo de conciencia para poder madurar esa energía, porque siempre va a estar expresando la energía menos consciente del signo, porque se configura en la infancia, como veíamos recién. Entonces, independientemente del signo en el que esté y de que sea una luna muy bien aspectada, que esté en un signo que lo favorece, como en este caso es una luna en Cáncer, que tiene buenos aspectos, ¿no? En general, eh, está en su propio signo, está en domicilio, tiene cosas positivas, pero de todas maneras, siempre hay cosas que tenemos que trabajar con cualquiera de las lunas. Por ejemplo, la luna en Cáncer tiene un tremendo apego a la figura materna, a la familia, entonces para poder crecer, porque de hecho lo va a necesitar, va a tener que madurar. Es una luna que funciona como un niño vulnerable, ¿no? Entonces va a tener que hacer un gran trabajo para poder expresar sus emociones. En este caso, bueno, cada luna tiene lo suyo. Y como les decía hoy, es importante no demonizar ni idealizar ningún signo porque todos tenemos todos los signos. Todos tenemos todas las energías. Y para evolucionar, también necesitamos entender esto, asentir a esto. Cuando nosotros, por ejemplo, dejamos el cuerpo infantil y empezamos a tener un cuerpo adolescente, hay un duelo a nivel psicológico que no es consciente, no es que nos tiramos en la cama a llorar, bueno, a alguien quizás le pueda suceder, pero no es que nos tiramos en la cama a decir quiero mi cuerpo de niño, pero es un proceso de transformación, de muerte psicológica y eso es energía Escorpio y la tenemos todas. Nombro Escorpio porque es una de las energías que más rechazo genera, ¿no? O de las que yo considero más excluidas a nivel social, al igual que Acuario, por representar el cambio, los imprevistos, cuando el ser humano necesita estabilidad. Entonces, tenemos esta luna que es una de las claves de la carta natal porque funcionamos mucho más desde la luna, generalmente. En la primera infancia el mundo interno emocional depende del signo en el que se encuentra la luna. Vamos a ver ahí también información sobre el vínculo con la figura materna, que es uno de nuestros primeros vínculos en la vida, sumamente importante, o quien haya ocupado ese rol. Vamos a ver la energía disponible en el hogar, en la infancia. Vamos a ver también cómo son nuestras emociones, cuáles son nuestras necesidades, cómo es nuestra manera de alimentarnos. Toda esta información nos la da la luna, pero también la casa 4. Nosotros tenemos como carta natal, es un sistema de engranajes de 3 elementos. Tenemos, por un lado, esta ruedita externa, que son los signos. Por otro lado, tenemos las casas, que son estas divisiones internas, que tienen una cierta correlación con el orden de los signos, que también en otro video les voy a comentar sobre eso. Tiene un sentido, el orden que tienen los signos, tiene una historia también, y es muy significativa, y ayuda mucho a comprender por qué todos tenemos todos los signos. Así que eso lo dejaré para otro video. Déjenme en comentarios si les interesaría escuchar algún video de ese estilo o de qué tema quisieran que les haga un video. Eh, pero bueno, tenemos por un lado la información de la luna con sus aspectos, con la casa en la que está. Por otro lado, vamos a mirar la casa 4 que, como les decía, tiene cierta correlación con el signo Cáncer, que es el signo número 4, ¿no? Hablando del orden de los signos. Y por otro lado, bueno, tenemos a los planetas que representan como personajes internos y las casas son aquellas áreas de nuestras vidas donde se expresa la energía de los planetas. Entonces, el planeta va a representar el qué de la energía. ¿Cómo se expresa esa energía? Nos la da el signo. Y la casa nos dice dónde, en qué área de nuestras vidas, cuál es el escenario donde se expresa
esa energía. La casa 4 también nos va a dar información sobre nuestro mundo interno. A veces hay planetas en esta casa a los que les tenemos que prestar especial atención. Y por otro lado tenemos como una segunda luna, como un punto también del pasado, a Plutón y al nodo sur, ¿no? Plutón es otro punto de apego que se vive más como desde un instinto de supervivencia. Los asuntos de Plutón son de vida o muerte, tanto desde el signo en el que está como la casa en la que está o los aspectos que tiene. Y el nodo sur, que el nodo sur también nos está diciendo cuál es esa energía que ya traemos que representa una zona cómoda. Y sobre todo el nodo sur porque el nodo norte es de los tres puntos evolutivos que son Sol, Luna, perdón, Sol ascendente y nodo norte. El nodo norte es el más difícil de integrar. Representa energía extremadamente nueva para el alma. Es un desafío muy complejo y tenemos que llevarnos hacia la energía del nodo norte con mucha conciencia. Entonces, vamos a mirar como puntos de inicio la Luna, Plutón y el nodo sur para entender cómo funcionamos. ¿Cuál es la información con la que ya nacemos? Nos va a ayudar muchísimo a comprender por qué una persona funciona de determinada manera, qué es lo que necesita, cómo trabajarlo, si conocemos la información sobre los signos. Entonces, acá podemos ver de alguna manera no solo cuál es la energía que ya traemos disponible, sino también empezamos a comprender muchas de las contradicciones que tenemos a nivel energético y por qué no funcionamos a veces con la energía de nuestro sol. Porque decimos, alguien es Tauro, como en este caso, pero no parece Tauro. Porque hay que mirar el resto de la carta. Somos seres integrales en todo sentido, desde lo físico, lo mental, lo espiritual, lo emocional, y eso lo podemos llevar a este gráfico, en el cual vemos que sí, tenemos un sol, que es un punto evolutivo. Hay gente que no conecta con la energía de su sol, sobre todo cuando tienen aspectos complejos como un sol conjunción Quirón, por ejemplo, que es el asteroide que representa la herida. No conectan con el sol en toda su vida, prácticamente. Pero si tenemos esta información y entendemos que es un punto evolutivo, ahí podemos empezar a hacer algo al respecto, a tomar las riendas de nuestra propia vida y empezar a hacernos conscientes de cuál es este proceso que vinimos a vivir, a facilitarnos un poco el camino. Entonces, partimos de esta base, mirando la luna, comprendiendo nuestras necesidades emocionales, mirando también si hay planetas en casa 4, mirando a el nodo sur, a Plutón, haciendo una interrelación de estos conceptos. Siempre es importante trabajar con la persona. Si son ustedes mismos los que están aprendiendo a interpretar su carta natal, háganse preguntas. No se conformen con lo que están leyendo en Internet, ¿sí? Y el proceso va a ser poder madurar estas energías de inicio para poder habitar con mayor plenitud, con mayor conciencia, el Sol, el ascendente y el nodo norte. El Sol es nuestra identidad, nuestra conciencia, es nuestra meta final de vida. Es energía que representa el linaje masculino, la figura paterna o quien haya ocupado ese rol. Y también tenemos como energía masculina a Marte, que es este otro planeta que está acá, ¿no? Tenemos al Sol, que nos muestra al padre como padre, al linaje masculino, y a Marte, que nos muestra al padre como hombre. En cambio, la Luna representa a la madre como madre, al linaje femenino, o a quien haya ocupado ese rol, y Venus nos muestra las mujeres del linaje siendo jóvenes en sus propias relaciones, cómo se valoraban, qué es lo que disfrutaban, ¿no? Entonces, acá vamos teniendo un panorama más general, más completo. A veces podemos ver información ancestral, que eso también es para otro video, que de verdad es alucinante toda la información que hay en este gráfico.
Vamos a mirar entonces como puntos evolutivos el Sol, en este caso con un Sol en Tauro, es una persona que viene a dar valor, viene a salir del mundo emocional y sensible para poder concentrarse en el mundo terrenal. Fíjense cómo estoy conjugando acá los conceptos, ¿no? Cómo estoy llevando a entender a una persona cuál es su proceso a nivel evolutivo. Es no tirar la luna, hacerlo un bollo y que no nos sirve más, como les decía hoy, abrazar la carta. Por algo, cada uno nace con la luna que nace. Y es importante ver el potencial. Generalmente no se habla del potencial de las lunas, por eso yo les dejé un video en mi canal de YouTube hablando de eso. Les voy a dejar el link pegado acá abajo para que puedan verlo si aún no lo hicieron, porque también es importante ver los talentos que tenemos a través de la luna, ¿no? Energía con la que ya nacemos que representa un potencial, que a veces tenemos que terminar de pulirlo, pero que también venimos con cosas positivas, ¿no? No es todo para trabajar, no es todo karma. El karma incluso no es negativo, también depende de la connotación que cada uno le da, pero es evidentemente un factor que representa una deuda energética, ¿no? Un desequilibrio, y tiene que ver con eso, simplemente. Entonces, bueno, vamos a mirar el sol, esta meta final de vida, esta persona vino a dar valor y la puerta para poder habitar ese sol, el camino para vivir esa meta final de vida, es el ascendente, que es energía que tenemos que aprender a reconocer en nosotros, aprender a integrar, a desarrollar. El ascendente es un poco más difícil que el sol. En alguna parte de nuestra vida a veces rechazamos incluso la energía del ascendente. Pero de todas maneras es un punto muy significativo. Entonces esta persona viene con el sol en Tauro a aprender a dar valor, a reconocer su merecimiento, su autoestima, la abundancia, la conexión con la abundancia, a darse estabilidad a través de sus rutinas, del trabajo, que son los temas del ascendente, temas Virgo, ¿no? Es un poco la estructura para leer la carta natal. Ahora, para mirar, para tener una visión más compleja, bueno, siempre hay que mirar dónde están los regentes, pero estas son las pautas principales y también vamos a mirar al nodo norte que tiene que ver con nuestro propósito de vida y alguien que también nos va a dar información sobre nuestro propósito de vida es Quirón. El nodo norte, en este caso, también está en Cáncer, que tiene que ver con formar su propia familia. Cuando sucede esto, que hay un punto de inicio, un punto de pasado en un signo y un punto de futuro, digamos, ¿no? Un punto evolutivo de aprendizaje, en el mismo signo se trata de trabajar la expresión más consciente de esa energía. Entonces, esta persona tiene que, de alguna manera, salir de su ambiente familiar, del nido, de su refugio, de la infancia, de su familia de origen, para poder construir su propio nido, que es el nodo norte en Cáncer y en la casa 10, que es un área que representa las metas, los objetivos, la profesión, la imagen pública también. Entonces, vemos acá un poco cuál es la estructura para poder hacer un análisis exhaustivo. Vemos que, como les decía, Quirón también es otro punto que tiene que ver con el propósito del alma. Es importantísimo que sepan a dónde tienen a Quirón, en qué signo, en qué casa. Quirón en este caso vemos que está en Aries, en la casa 7. Entonces esto tiene que ver con poder iniciar con la herida del guerrero en relación a los vínculos de pareja o los vínculos en sociedades. Hay muchos temas que esta persona trae a trabajar en el área de parejas y, como les decía, no es una condena, hay que ver el potencial que esto tiene, cómo integrar estas energías, cómo trabajarlas, cómo las vive esta persona también, siempre incluyéndola porque es su proceso evolutivo. Por eso les decía hoy, no condenen a nadie, porque a veces pasa que, o escucho muchas personas que me dicen, ah, no, porque es Géminis. Tiene el sol en Géminis, entonces ya lo descarté. No, bueno, hay que entender que cada persona viene haciendo un proceso y hay que entender que somos esto, seres integrales, con un gran potencial a nivel evolutivo y cada vez más, a través de esta herramienta y de otras que están muy en auge, afortunadamente, hoy en día. Pero bueno, más o menos quería dejarles esta información
no quiero hacerlo mucho más largo. Voy a estar leyendo sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias para seguir haciendo contenido. Espero que les haya ayudado de alguna manera o facilitado el proceso de comprensión de lo que es una carta natal. Y bueno, seguiremos creando contenido para ayudarles o facilitarles el poder entender esta información y que de alguna manera vayan siendo también sus propios astrólogos, que esto es muy importante. Fomentar el autoanálisis, la autoobservación, el autoconocimiento, que es lo que realmente les va a permitir empoderarse y también viendo lo positivo y todo el potencial que hay en una carta natal. También en base a cómo están distribuidos los planetas, hay cartas que son más dispersas, hay cartas que están concentradas en una sola área. En este caso vemos que es una carta bastante dispersa, o sea que hay varios focos de interés a lo largo de su vida, varias áreas a trabajar, principalmente la de las relaciones, romance, pareja, vemos que están bastante ocupadas, la casa 5 que son los romances, la casa 7 que es la pareja en este caso, temas quizás con estudios, mucho apego a la familia de origen, con esa luna en casa 10 y temas de trabajo con los planetas en casa 6. Pero bueno, esto es un caso analizado de manera general. Espero que les haya permitido comprender un poco esto de la estructura que necesitamos considerar a la hora de hacer un análisis y entrenarnos en el arte de la asociación, porque a veces vemos una cosa y decimos, ah, tiene luna en tal signo, pero no tenemos en cuenta que está en oposición a planetas transpersonales y ver si la persona tiende a proyectar eso o si está oscilando entre una energía y la otra, como suele suceder en las oposiciones, que nos polarizamos en una energía o en otra, para poder, bueno, realmente hacer una interpretación más completa. Espero que les sirva. Estamos en contacto. Si quieren estar en contacto conmigo, pueden hacerlo a través de mi Instagram, @chinavizquerra, o les voy a dejar mi mail por cualquier consulta. Les mando un abrazo.